escuchan y me pueden ver y me pueden escuchar? Sí, señora. No, Sí. Ah, solamente como... Bueno, La o escuchamos sea, todos. pero, o sea, la no me ven. escucho, pero no la veo. Ok, perfecto. La vemos conectada, no vemos la transmisión de su video, pero la estamos escuchando fuerte y claro. Ok, o sea que si yo quiero que me vean, le doy video y si Ajá, no me escuchan y no hay necesidad de que me vean. Perfecto. Bueno, correcto. Eso sigamos es exacto, entonces, por profe. favor. Profe, yo Señor, quería preguntarle una cosa dime. antes de que arrancáramos y que termináramos esa parte. Es que dentro del libro, el de Eugene Petit, aparece 5 libros. Bueno, aquí aparece como cuarto libro uno que se denomina El Nuevo Código. Sí, Y el dice nuevo así, códex, sí, y dice, sí. o sea, no serían 4, sino serían 5 con No, ese. son 4 libros realmente, son 4 grandes obras las que componen el Corpus Juris Civilis. Lo Sí, que pasa es que en el caso de Petit, Petit en los códigos, en los códex o libros, hace una distribución, hace una clasificación, digámoslo así, pero son realmente 4 grandes obras. El Digesto Pandectas, las Institutas de Gallo, los códex y las novelas. Sí, Carlos. ok, perfecto. Sí, lo que pasa es que Petit en los códex, que es específicamente lo que tú me estás comentando sobre los códigos, él hace una clasificación, una subclasificación. Y por eso él habla de 5 obras, porque él clasifica los códigos. ¿Sí? Hace una segunda clasificación de los códigos, pero realmente son solamente 4 grandes obras. Lo que pasa es que los códigos para algunos autores como Eugene Petit fueron clasificados en una segunda clasificación, fueron distribuidos en dos grandes clasificaciones de códigos, pero son 4 grandes obras, no son 5 específicamente. ¿Aló? La estamos escuchando, tranquila. Bueno, perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta, Carlos? No, señor. Cuéntame qué más encontraste de Petit, por favor. De Petit, bueno, en ese que dice el nuevo código, dice el código publicado en 529 no estaba más al corriente en la época en la que aparecieron las Sí, otras colecciones. Justiniano había sí. publicado desde entonces un buen número de constituciones que sintió no Mm, verlas figurar. Entonces se sí. dedicó a ordenar en una segunda edición del código el Codex Repetite Mm, Praelectionis. Fue publicado en sí. diciembre de 534 y es el único Mm, que hemos logrado. Obra de una comisión de 5 miembros presidida por Triboniano, está dividida en 12 libros consagrados. ujú. El, primer, Tribuniano, sí. el libro primero al derecho eclesiástico, a las fuentes del derecho y a los oficios de los funcionarios imperiales. Los libros Ok, segundo a octavo, el derecho privado, el libro noveno al derecho penal, los libros décimo al decimosegundo al derecho administrativo, y los ujú, libros se subdividen en títulos. Cada título lleva una rúbrica ok, conteniendo cierto número de constituciones o leyes numeradas clasificadas en orden ok, cronológico. ok. Empieza cada una de ellas por la indicación del nombre del autor y en general terminan por la fecha de publicación. Las más extensas están divididas en principium y en párrafos. Ujú. O sea que, como les comento, Petit, Eugene Petit, en esa parte de los códigos, que para algunos autores es solamente los códigos, los códex, él hace una subclasificación, una segunda clasificación de los códigos. Pero quiero que quede claro, por favor, que realmente el Corpus Juris Civilis son cuatro grandes obras. En el caso específico de Petit, de Eugene Petit, francés, gran autor del derecho romano, clásico del derecho romano, es porque él, en los códigos específicamente, que la mayoría de autores lo colocan como la tercera parte, el tercer segmento que compone el Corpus Juris Civilis, él hace una clasificación de esos códigos, una segunda clasificación de esos códigos, pero son 4 grandes obras las que componen el Corpus Juris Civilis de Justiniano. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Sigamos entonces con el segundo punto que hace parte del taller y es lo que tiene que ver específicamente con la existencia legal de las personas y la clasificación de las personas y el concepto de personas. ¿Hay alguna pregunta en relación con el Corpus Juris Civilis? Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Santiago, Esmeralda, Guillermo.
Guillermo, Michelle, Carlos, ¿hay alguna pregunta en relación con el Pues corpus hasta el juris? momento yo estoy entendiendo. Básicamente, quien quiere estudiarlo, pues entonces tiene que coger, por ejemplo, la primera parte, que es el Digesto Pandectas, que se compone de 50 volúmenes, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, volviendo a Petit, es como si algunos otros autores o algún otro autor del derecho romano, por ejemplo, hubiese hecho una subdivisión de esos 50 libros que componen el Digesto Pandectas, esos 50 volúmenes como tal. Otros simplemente dicen, no, es una sola obra magna que está compuesta por 50 libros y que se llama el Digesto Pandectas. Pero hay algunos autores, en el caso de Petit, que es complejo y no es fácil de entender, que hacen una distribución de cada una de estas obras, y específicamente en el caso de Eugene Petit, porque hace una segunda clasificación, o hace dos clasificaciones dos grandes clasificaciones de las codificaciones de los códex, específicamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los primeros, que es el gregoriano, el códex gregoriano, teodosiano y de Hermógenes o hermojoniano. ¿Listo? Bueno, sigamos, por favor. Sobre las personas que encontraron. En el libro de Eugene Petit dice, las palabras persona se designaba en el sentido propio la máscara de la cual se servían en escena Sí, los actores romanos, dando amplitud a sí, su voz, personare. sí, De aquí sí, se empleó, personare, que es sonar, retumbar. ajá, de aquí se empleó en el sentido figurado para expresar el papel que un individuo pueda representar en la sociedad. Por ejemplo, la persona del jefe de familia, la persona del tutor. Pero estas personas solo interesan a los jurisconsultos en los derechos que pueden tener y las obligaciones que les sean impuestas. En otra significación más extensa, se entiende por persona todo lo susceptible a los derechos, perdón, se entiende por persona todo ser susceptible de derechos y obligaciones. Los jurisconsultos distinguen dos divisiones de personas. La primera, que es la más extensa, distingue a los esclavos y las personas libres. Aparte de algunas diferencias en detalle, los esclavos tienen en derecho sobre poco más o menos la misma condición. Las personas libres, por el contrario, se subdividen por una parte en ciudadanos y no ciudadanos, y por otra en ingenios y, libertinos. Ingenuos, que son las personas que nunca han caído en esclavitud. Bueno. Okay. Y la segunda división se aplica para las personas consideradas en la familia. Las unas son alieni juris o sometidas a la autoridad de un jefe, y las A la otras patria potestad, los otros sui juris. sui juris, dependiendo de ellas mismas. Ok, perfecto. Bueno, entonces, en síntesis, el concepto de persona es muy tomado de Grecia en lo que tiene que ver con las máscaras que usaban los actores, los intérpretes, las famosas tragicomedias griegas, que fueron una herencia importantísima para la cultura romana, para la civilización romana. Dentro de ese contexto, entonces, el término persona significa resonar, retumbar, persone, de personar en latín, que tiene etimológicamente el significado de retumbar, de resonancia como tal. Es tomado de las máscaras que usaban los intérpretes, intérpretes no, los dramaturgos, los actores en antigua Grecia, en las famosas tragicomedias griegas, en los anfiteatros griegos, al interpretar un personaje determinado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto, digámoslo, genérico que los romanos toman de qué es persona como tal, desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista filosófico. ¿De acuerdo? La persona en el derecho romano tenía o debía cumplir con unos requisitos de ley para que se reputase como persona, para que se reputara como persona. Entonces, ahí encontramos dos teorías, una que es la teoría de la viabilidad
y otra que es la teoría de la vitalidad. La una es, es concebida por, concebida por los proculeyanos, por la teoría proculeyana, y la otra es concebida por la teoría sabiniana. Los sabinianos, la teoría sabiniana y la teoría proculeyana. De tal manera de que en el caso, por ejemplo, de la teoría de la viabilidad, que es la que acoge la teoría proculeyana, debían darse unos requisitos específicos para que ese nasciturus, ser concebido aún no nacido, se reputase como persona. Dentro de esos requisitos encontramos, por ejemplo, el que tuviera forma humana, porque si era monstruoso, recuerden ustedes que la ley de las 12 tablas facultaba al pater familias para producirle la muerte a ese ser que nacía monstruoso, que emitiera llanto, que emitiera gritos, signos que exteriorizaran, pues, que tenía vida, que había nacido con vida, que no tenía forma monstruosa, que hubiera un desprendimiento total del claustro materno a través de, pues, del corte del respectivo cordón umbilical de la mujer, ¿no? Eran requisitos que contemplaban los proculeyanos, a diferencia o contrario senso de la teoría sabiniana, que es conocida como la teoría de la vitalidad, donde simplemente basta que ese nasciturus tuviera signos de manifestación de vida. Y esa teoría sabiniana es la que finalmente acoge el Código Civil colombiano, y la mayor parte de los países de tradición europea continental. Es decir, la diferencia entre la una y la otra es que en una, para que se reputara como persona ese nasciturus, ese ser concebido aún no nacido, el nombramiento del parto, tuviera el cumplimiento, se dieran el cumplimiento de esos requisitos para que se reputase como persona, y en la teoría de la vitalidad, que es la teoría sabiniana, bastaba simplemente un mínimo signo de exteriorización, de manifestación de vida, que es la que acoge el Código Civil colombiano y un buen número de países pertenecientes al sistema europeo continental. Con que la persona, con que el nasciturus, corrijo, tuviera hace tan solo un segundo, ya se reputaba persona, así inmediatamente feneciera o falleciera posteriormente, se había respirado, se había tenido un mínimo signo de exteriorización, de manifestación de vida, se reputaba persona como tal. El nasciturus, que es, repito, ese ser concebido aún no nacido en el proceso de alumbramiento de la mujer. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Qué encontraron sobre la teoría proculeyana y sabiniana? Eh, en la escuela sabiniana encontré que es una escuela del derecho que floreció en Roma durante los siglos II, cuando la actividad de los juristas llegó a su esplendor, estando Sí, representada por estudios ad honorem del derecho. sí. Los ¿Sabes qué es estudios sabinianos, ad honorem, cierto? ¿Sabes qué es estudios ad honorem en latín? no señora, Estudios ad honorem eran estudios que se hacían de forma gratuita. Ad honorem realmente en latín quiere decir por el honor. Ad honorem quiere decir para el honor, por el honor. sí. Hoy se conoce el término como una acepción en el cual la persona desarrolla una actividad determinada sin esperar una retribución de tipo pecuniario, de tipo económico. Sigue, por favor. Dice, los sabinianos fueron conservadores, metódicos y defensores de la autoridad imperial. Su dialéctica consistía en partir de un principio que tenía que ser comparado para que sus reflexiones fueran aceptadas. Sus rivales fueron, perdón,
Sus rivales fueron los integrantes de la escuela de los proculeyanos, más liberales y que no gozaron del favor del emperador por sus Mm, críticas y a la concentración del poder y la defensa de las instituciones republicanas. Bueno, ok, eso es importante y me parece muy interesante que profundicen sobre estos aspectos, pero a ver, en términos generales, desde el punto de vista ya de las figuras jurídicas como tal, tenemos que tener claro que existieron esas dos teorías, que la teoría sabiniana es la acogida por el legislador colombiano en la cual basta un mínimo signo de esterilización de vida para que el nascituro se repute persona. La teoría proculeyana en cabeza de Próculo, que fue su principal exponente, básicamente exigía el cumplimiento de unos requisitos, como les he mencionado anteriormente, no forma monstruosa de ese ser, que emitiera llantos, que emitiera grasa venena simple, que se compruebe un mínimo para que ese nasciturus se reputase persona. Ese nasciturus en latín es ser concebido a un no nacido que no es persona, que en el derecho romano no fue concebido como un sujeto pleno de derecho, no obstante, sí tuvo una protección a través de una figura que se denominó el curador ventris. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señora. ¿Aló? ¿Me escuchan? El famoso curador ventris, el curador de vientre, que protegía los derechos de ese ser concebido aún no nacido, sobre todo en el ámbito sucesoral, en el ámbito herencial, ¿no? Realmente el nasciturus en el derecho romano fue un sujeto de protección restringida, limitada, pero sí se le reconocieron y se protegió en la madre eh, ese ser concebido aún no nacido, sobre todo en el ámbito sucesoral, ¿no? Aunque son claros los autores, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Petit, y en el caso de muchos otros autores que son unánimes al decir que no se les reconocieron derechos, sin embargo, en el aspecto herencial, que es la excepción, se le dio la posibilidad de que la madre fuera protegida en cuanto a la protección de ese nasciturus para efectos de orden sucesoral, para efectos de tipo herencial. No sé si tienen otro autor, por ejemplo, Carlos Medellín, Emilsen González de Cancino, Fabio Espitia, otro autor del de derecho romano, Carlos Muñoz, Alfonso Muñoz López, Álvaro Dors, O, otros autores de derecho romano, para que se pueda enriquecer un poco más la conferencia. ¿Aló? sí, señora, lo escuchamos. La Sí, escuchamos. entonces no sé si Yo tengan tengo otros Petit. autores, se hayan... Sí, no, Petit es muy bueno, pero Petit es, o sea, yo en clases presenciales le había comentado a Carlos, Petit es un excelente autor, pero Petit es complejo. Petit hay que estudiarlo mucho, hay que dedicarse mucho al estudio de Eugene Petit porque es un autor complejo, es Eso. un autor que no es fácil de entender. Sin embargo, es un texto de una valía y de una importancia enorme, enorme. Es el autor clásico del derecho francés, Eugene Petit. Um, bueno, básicamente esto. Entonces, eh, al final hacemos una síntesis de los temas que hemos visto. Claramente, estas son las dos teorías que se manejaron en el derecho romano. La legislación colombiana acoge la teoría sabiniana y básicamente el mínimo signo de esterilización de vida reputaba al nasciturus como persona. ¿De acuerdo? Hoy se habla de una prueba que se llama dosimasia pulmonar, que es introducir los pulmones dentro del agua, dentro de una cantidad determinada de Si flota. agua, y si los pulmones flotan
tan siquiera un suru se reputa persona. Así posterior parte, por Doctora, favor. yo tengo una duda ahí. Aló, ¿Esta parte se escuchó? doctora, ¿me escucha? Dime, ¿con quién? John, Sí, sí, John. señor, perfecto, te escucho, sí, Mira, es señor. que John, a ver, John. hay un tema. Hay una diferencia, sí, entre cuándo se es persona, de acuerdo a las dos teorías que vimos, ¿sí? Eh, en una dice que, pues básicamente está en cuando, si la persona, si nace o si no nace, dependiendo de unos cálculos que ellos tienen en el tiempo y tomando como partida en unos de cuándo se concibe, ¿sí? Pero en la sabiniana dice, eh, o sea, cuando le otorgan la persona, cuando le otorgan el título de persona, aún siendo desde el momento de la concepción, La personalidad, sí, sí, la personalidad, persona, sí, le sí, dan de ahí ya se considera que hay una persona que es sujeta de derechos y de deberes, ¿sí? Pero que sí, solamente se sí, concreta esa persona cuando la persona nace. sí, Si correcto, sí, no, sí, perfecto, sí. si no es así, o como que retrocede, entonces dejó de ser persona. A ver, mira, lo que pasa es que los sabinianos fueron mucho más liberales, fueron de una concepción menos restrictiva, menos restringida en relación con la parte de las personas, con el concepto de persona, y a esas personas pues se les reconoce una personalidad como tal, ¿no? Y esa personalidad finalmente es la que le da la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por eso hablamos de que hoy en el derecho romano existieron las personas naturales y las personas jurídicas o personas morales, como también le denominaban los romanos. Sí, eso es cierto. Pero, repito, los autores todos no son unánimes en el ámbito del derecho romano. Por ejemplo, el profesor Luis Alfonso Muñoz es claro al decir que el nasciturus era un sujeto, un ser vivo, concebido, aún no nacido, al cual no se le reconocía realmente una capacidad jurídica plena. No obstante, en el ámbito sucesoral, en el ámbito herencial, como muchos autores lo referencian, se le dio una capacidad en el ámbito herencial, en el ámbito sucesoral, para proteger esa eventualidad de derechos que tendría ese nasciturus una vez naciera y se reputara persona en el ámbito herencial, en el ámbito sucesoral, así posteriormente falleciera. Entonces, yo soy de la corriente, de la concepción de que el nasciturus en el derecho romano sí se le dio o se le reconoció una capacidad jurídica, pero limitada, restringida, ¿sí? Y ampliada en el ámbito específicamente sucesoral, herencial, pero sin ser un sujeto pleno de derecho, pero se le protegió a través de la figura del curador ventris, que era ese curador que protegía a la madre ante esa eventualidad posterior del nacimiento de ese ser, ¿no? Quiero pues que esto quede claro. Y bueno, los sabinianos, en relación con lo que cita John, los sabinianos consideraban que había como una condición suspensiva, un hecho que estaba sujeto a una condición suspensiva en relación a que en el momento del nacimiento del nasciturus, si este nasciturus se reputaba persona, había una continuidad de los derechos que ya se habían dado al mismo desde la concepción. Contrario sensu, si el nasciturus no se concebía persona porque no manifestaba el más mínimo signo de exteriorización de vida, esos derechos adquiridos se extinguían. Una especie de condición resolutoria y condición suspensiva ante la eventualidad si nacía vivo o nacía muerto. ¿Sí? Si nacía y
respiraba tan solo un segundo, tenía el más mínimo signo de manifestación de vida, de exteriorización de vida, se reputaba persona, así posteriormente falleciera para efectos herenciales, para efectos. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? La importancia es muy grande porque tendría eventualmente posiblemente. Entonces, serían llamados mediante la figura de la delación de la herencia, los órdenes sucesorales, la vocación hereditaria, quienes eran los llamados a heredar a ese ser, ¿sí? Que se había reputado persona, pero que posteriormente había fallecido. ¿Esto es claro? ¿Hay alguna pregunta, John, por favor? No, está Astrid, bien. Carlos, Michelle, Perfecto, ya entendí todo. etcétera, etcétera. Okay. Dime, Astrid. No, todo bien. No, dime si tienes alguna pregunta. No era respecto a lo que había dicho, pero ya, eso sí decía que a pesar de no reunir los requisitos de la teoría Proculeyana, ¿sí? sí. Los romanos protegían al naxituros. En este Claro. caso trataban de proteger los intereses de la futura persona y los derechos posesorios. Admitían los Sí. romanos que la madre podía solicitar al magistrado un curador ventris, persona Sí, encargada de velar por los intereses económicos del nasciturus, aún pues sin haber nacido, ¿sí? perfecto, perfecto. Ahí está perfecta tu observación. Listo. Sigamos. ¿Qué clase de personas hubo en el derecho romano? Entonces tenemos dos clases de personas, que es la persona natural y la persona jurídica o moral. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo definimos la persona natural? ¿Qué es persona natural? Para el derecho romano y para el derecho romano, ¿qué es una persona natural? Una persona natural es un ser de la especie humana, por favor, un ser de la especie humana, sí, porque pues hay seres vivientes que no pertenecen a la raza humana, a la especie humana, con capacidad, ¿no?, de adquirir derechos y contraer obligaciones, per se, ¿no? O por medio de un representante legal. Por eso debemos distinguir, y el derecho romano también lo distinguió, entre capacidad jurídica y capacidad legal. Por ejemplo, el infans, que es el niño menor de 7 años, tenía capacidad jurídica, mas no tenía capacidad legal, porque no se podía obligar per se. Necesitaba de un representante legal para poderse obligar. Entonces los romanos entendieron que los menores, los impúberes, los púberes, que no habían alcanzado la mayoría de edad, el mentecaptus, la persona bajo interdicción, tenía una capacidad jurídica, pero no tenía una capacidad legal en cuanto a que requería de un representante legal, y ahí viene la figura de las guardas, de la institución de las guardas, en el entendido de que iba a requerir esa persona de un curador o de un tutor para que representase sus intereses. ¿Listo? Entonces, ¿qué es persona natural? ¿Cómo definimos la persona natural? Un ser de la especie humana con capacidad, ¿no?, para adquirir derechos. Los derechos se adquieren, y para contraer obligaciones, per se o por medio de un representante legal. En el caso del derecho romano, un guardador, fuese un tutor o fuese un curador. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? No es pregunta, nos quedan 8 minutos de esta sesión. Alexander, Bueno, regálame un poquito de agua, por favor. yo no sé. Regálame un poquito de agua. A ver, ¿alguien quiere comentar sobre el concepto de persona natural, por favor? Perfecto, Bueno, nos es que quedan la 8 minutos de esta sesión. Sí, La pregunta, gracias, Carlos. la pregunta, como yo la entendí, doctora Alexandra, era, perdóname un segundito, aquí la busco. No sé si entonces respondí mal, porque dice, ¿cuáles son las personas morales o jurídicas y su clasificación? Bueno, sí, No, ese es no el el concepto. segundo punto del que Ah, vamos. ok.
Sí, no, claro, John. Sí, ese es el segundo punto al que vamos. Porque es que las personas naturales eran unas y las personas morales o jurídicas eran otras. Bueno, ok, perdón. Entonces, mi pregunta específica es, ¿hay alguna duda en relación con el concepto de persona natural en el derecho romano? Bueno, ¿quiénes eran personas? Ahora bien, ¿quiénes eran personas naturales en el derecho romano? Eran personas naturales, las personas libres, Bien, muy las claro. personas sujetas a potestad, a patria potestad, por ejemplo, los alieni iuris, que eran personas sujetas a patria potestad, se consideraban personas, pero sujetas a la patria potestad de un pater familias, los alieni iuris. Por ejemplo, el mentecaptus, la persona alienada mentalmente, la persona declarada interdicta por dilapidación, por despilfarro de su patrimonio, que era sujeto de una interdicción, de una medida de interdicción, se consideraba persona. Es decir, en el derecho romano, todos eran considerados personas a excepción de los esclavos. De los esclavos. Los esclavos no eran considerados personas en el derecho romano. No obstante, sobre eso también hay criterios y hay pronunciamientos de diversos autores porque sí se concedieron algunos derechos a determinada clase de esclavos, como los esclavos públicos o los esclavos del Estado romano, a quienes inclusive se les dio la facultad de testar, de confeccionar testamentos. Profe, ¿quiénes eran los ingenuos? Los ingenuos eran aquellas personas que nunca habían caído en esclavitud. Que nacieron libres. Sí, no necesariamente, eran libres, el ingenuo era una persona libre, por supuesto, pero el ingenuo, el concepto ingenuo para el derecho romano, eran aquellas personas que nunca habían estado en esclavitud, nunca habían caído en esclavitud y por ende eran libres. Ahora, los libertos eran aquellas personas que habían sido esclavas, pero que habían sido emancipadas por el dominus, el amo, y en el momento tenían otra condición, otro estatus, vamos a hablar de los estatus, que era el estado de libertad, ¿sí? El status libertatis. Bueno, vamos por partes porque pues sé que esto reviste cierta complejidad, entonces vamos por partes. Entonces, es claro que es persona natural. Entonces, repito, en el derecho romano todos se consideraban personas a excepción de los esclavos, sin excepción alguna, inclusive las personas bajo interdicción, las personas alieni iuris, sujetas a patria potestad, se consideraban personas con unos derechos restringidos, con unas facultades absolutamente restringidas, sobre todo en el campo de la mujer. La mujer en el derecho romano fue sujeta a una tutela perpetua casi permanente y necesitaba entonces de un representante legal, lo mismo que los infantes, los impúberes y los púberes hasta cierta edad. Bueno, ahora, ¿quiénes son las personas morales o las personas jurídicas? Que es la pregunta de John. Entonces, primero que todo, dentro de las personas morales o jurídicas existió y existe una clasificación en el derecho romano y en el derecho colombiano. Recuerden que no solamente procuro enseñarles derecho romano, sino hacerles derecho comparado con el derecho colombiano. O sea, hacerles derecho romano comparado con el derecho colombiano, con la legislación colombiana. Dentro de ese contexto, entonces, tenemos lo siguiente. La persona moral, primero que todo, es una ficción legal. ¿Se puede decir que es la persona jurídica en la representación actual, profe? Es la misma persona jurídica. Las personas morales en el derecho romano, como el Estado, las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones, ¿no? Las municipalidades eran personas morales ocas que requerían de una persona natural para que fuesen representadas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, primero que todo, definamos qué es una persona. A ver, ¿quién quiere definir qué es una persona moral o qué es una persona jurídica en el derecho Yo romano? tengo una definición de persona moral, no sé, profe, dice... ¿Quién está ¿Qué hablando? romano Perdóname. encontramos? ¿Quién está hablando? Torres, profe. Ok, Camilo. Dale, Camilo. Dice
morales. En el derecho romano encontramos ya la ficción jurídica de las personas o personas morales. Dale con tu Petit. A ver, te escuchamos. Como un conjunto de personas reunidas para la consecución de un fin. Sí. Que quiere para su existencia autorización, ya sea por una ley, un senado consulto o una constitución imperial. Sí, correcto. Sí, perfecto. Sí, bueno. Yo tengo otra, si me, A si ver, me John, permite. dale. Perdóname un segundo, perdona que te interrumpa, John. ¿Qué tal si hacemos otra sesión o ya no, el tiempo no les permite más para que podamos avanzar un poco más? Porque la verdad sí estamos, o sea, mi interés es avanzar, mi interés es poder darles la mayor cantidad de clases, de conocimiento y que de parte y parte, porque no solamente ustedes aprenden, sino yo también aprendo de ustedes. Entonces, dale, John. Nos queda ¿estaba Carlos o John? Perdón, nos queda 1:17, entonces si quiere podemos hacer una cosa. Cortamos aquí la sesión y arrancamos de una vez con John. La siguiente, ¿le parece? Para que no nos quede cortado. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Listo. Perfecto, voy a terminar la sesión acá. Y, sí, o y sea, arrancamos pero aquí. entonces hay, ok. Con eso seguimos arrancamos Perfecto. con John. Listo. Ya les envié a todos el enlace. La clase. Ok.